calidad de aire, salud, confort y eficiencia energética, en la cual estaremos aproximadamente 2 horas y habrá 5 empresas, ¿vale? La cual esta jornada viene organizada por la empresa Bioeconomic. Buenas tardes, Sebastián, con el título de Calidad de aire, salud, confort y eficiencia energética, en la cual se presentarán soluciones técnicas, casos prácticos de éxito ya aplicados en la calidad de aire interior, salud, confort y eficiencia energética. Estamos muy contentos desde el colegio y desde la escuela SER el poder que las empresas nos traigan su innovación, sus soluciones constructivas innovadoras para poder incorporar dentro de los proyectos de arquitectura. También tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a César de Cara, que es ingeniero de la División de Gestión Energética del ICAEN, en el cual aproximadamente cada ponente estará unos 20 minutos. Las preguntas se pueden hacer por el chat o bien levantando la mano, en el cual somos bastantes personas para poder hacer el turno de preguntas. ¿De acuerdo? Luego al final dejaremos también un turno de preguntas para que hacer las consultas que se consideren oportunas. Y sin más, dar la bienvenida a César. César, buenas tardes y los 20 minutos para ti. Pues muy buenas tardes. Paso a compartir pantalla. Sí. A ver, ¿se ve bien la presentación? ¿Está llegando? Sí, perfecto. Adelante. Perfecto. Pues bueno, pues gracias. Primero, gracias pues por contar con nosotros, por invitarnos. Y bueno, mi presentación pues la voy a orientar un poco hacia el tema de la eficiencia energética. Y voy a tratar sobre todo el tema de la ventilación en los edificios residenciales. ¿Vale? Entonces, mi objetivo de esta pequeña presentación serían básicamente que al final tuviésemos claro esos 3 puntos, ¿no? Es decir, primero, de la necesidad de dimensionar correctamente la ventilación en los edificios residenciales. Después, entender qué repercusión tiene esto para el cumplimiento del código técnico, no solo a nivel salubridad, sino a nivel de limitación de consumo. Y después daros una pequeña idea sobre qué criterios tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar nuestros sistemas de ventilación. ¿Vale? El primer punto es claro. Es decir, venimos pues, de una cultura de que hasta ahora en obra nueva no necesitábamos definir sistemas para garantizar las condiciones de salubridad de ventilación. Y en el cambio que hubo del Código Técnico 2019 ya nos dicen que las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que tiene que ser híbrida o mecánica. Es decir, ya no vale aquello de justificar de que tengo una ventilación cruzada y que puede ser natural, ¿no? Es decir, ahora toda la obra nueva que se haga que quiera cumplir Código Técnico para garantizar los criterios de salubridad, este aire tiene que cumplir las condiciones del HS3. ¿Vale? Para eso, nos dice que este aire exterior tiene que cumplir básicamente con estos 3 puntos. Aviso de que el HS3 también nos permite o nos da opciones de tener sistemas alternativos a la ventilación, pues con control de partículas, ¿vale? Pero básicamente, pues para el caso general, nos dice que tenemos que garantizar que la concentración media de CO2 sea siempre inferior a 900, pero que si nos pasamos, ¿vale? Nos permite que esa cantidad anual no supere siempre una cantidad en concreto, que son estos 500.000 partículas por millón. Después en lo que es el anexo C, nos explica en qué condiciones él considera para hacer estas medidas. Y como último, también nos dice que tenemos que garantizar que en todo espacio habitable, aunque no haya ocupación, tenemos que garantizar un caudal mínimo de 1,5 litros por segundo. Pero para no hacerlo muy complicado, al final nos da la tabla 2.1 que nos dice, si bien te he dicho todo esto, si tú me garantizas que tienes estos caudales en función de tu distribución de espacios, asumiré que estás cumpliendo los 3 puntos de antes, ¿vale? Entonces, nosotros, desde el ICAEN, algunas veces hemos visto que las certificaciones energéticas, la aplicación de cómo calcular los caudales con esta tabla no siempre queda clara, ¿no? Entonces, en la presentación he puesto aquí un enlace a una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo lo que nos permite es simplificar un poco, hacer una descripción de nuestros espacios y ya la hoja nos dice
qué caudal tenemos que aportar para los espacios secos y qué caudal tenemos que extraer para las zonas húmedas. Digo esto porque tenemos la cultura de que muchas veces cuando queremos justificar el cumplimiento de código técnico y utilizamos las herramientas de certificación, hay muchos campos que dejamos con valores por defecto y la ventilación es uno de ellos. Entonces, vale la pena, pues bueno, primero entender muy bien de dónde salen todos los conceptos y poder calcular nosotros qué ventilación nos corresponde al proyecto que estamos intentando ejecutar. ¿Y por qué todo esto? Porque después viene lo que es la verificación de la limitación del consumo energético. Para los que no estés familiarizados, el código técnico nos marca unos valores de consumo límite, ¿vale?, de energía primaria total y de energía primaria no renovable. Estos consumos se calculan en base a unos indicadores de unos parámetros en unos escenarios normalizados. Es decir, no solo tenemos que tener en cuenta el consumo que tiene el propio ventilador que nos va a dar el aire, ¿de acuerdo? Sino que tenemos que considerar que el hecho de que nosotros aportemos aire también influirá y mucho en lo que son directamente las demandas de calefacción y refrigeración. Entonces, lo que os he puesto aquí son las dos tablas comparativas de los consumos límites que tenemos que cumplir para estar dentro de lo que marca código técnico, ¿vale? La primera es el consumo de energía primaria no renovable, que tenemos que estar en función de si nuestro edificio es nuevo o si es un edificio existente, y después el límite del consumo de energía primaria total, ¿vale? Estos consumos se sacan de unas condiciones normalizadas en las que nosotros calculamos qué consumos tendríamos para garantizar las condiciones de confort térmico, es decir, calefacción, refrigeración, y confort de salubridad, ACS y ventilación. Entonces, los consumos que se tienen en cuenta aquí son los de calefacción, refrigeración, ventilación, control de humedad en menor medida, ACS y iluminación, pero solamente cuando están aplicados a terciarios. ¿De acuerdo? Una cosa importante, y repito, a lo mejor, cuando hablamos de ventilación, la ventilación tendrá presente el consumo del propio ventilador y el consumo que nos genera de tener que meter un aire en unas condiciones exteriores que tendremos que acondicionar para cumplir las condiciones de confort, tanto de calefacción en los periodos fríos como de refrigeración en los periodos cálidos. Visto esto, la mayoría de herramientas de certificación ya nos obligan para poder certificar una obra nueva de un residencial a definir el ventilador. Entonces, de momento nos permiten hacerlo de dos maneras. Uno, con los datos de la ficha característica de nuestro propio equipo, que son unos datos normalizados que ahora después explicaré. Y después otros que son a través de una curva de características, que es la típica gráfica que el distribuidor nos da, en el que podemos ver qué potencia estamos consumiendo en función de nuestro caudal de impulsión. ¿De acuerdo? Entonces, de estas dos maneras, las herramientas de certificación nos calculan el consumo de nuestro ventilador. Esto se ve mucho más claro aquí, en este caso, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido un caso de comparar, es decir, qué pasa si dimensiono correctamente o si sobredimensiono lo que es el caudal, ¿de acuerdo? Y para eso he hecho un caso tipo de una vivienda unifamiliar en Barcelona con una superficie de 120 metros cuadrados y una altura libre de 3 metros. He hecho esta relación volumétrica para que cuando pueda hacer la conversión de caudal en renovaciones me queden las mismas cantidades. Es decir, el caso A sería un caudal de 63 litros que pasado a renovaciones sería 0,63. El caso B igual sería 0,33 y el caso C 0,24. La primera tabla nos da lo que consumiría el ventilador que hemos puesto aquí. Si os fijáis, el consumo de energía final varía poquito, ¿de acuerdo? El consumo de energía primaria no renovable varía poco, pero si comparamos este orden de magnitud con las limitaciones del código técnico, pues en el caso de un edificio existente, mi ventilador ya estaría consumiendo el 20% del máximo que yo puedo consumir. Con lo cual, quizás debería plantearme definir un ventilador con unos rasgos o con una curva mejor que esta, es decir, con una potencia un poco más baja, ¿vale?
Entonces, a nivel de consumo de ventilador parece que es poco. Pero ¿qué pasa? El hecho de no dimensionar correctamente el caudal que necesito hace que mis demandas de calefacción y frío se disparen. Entonces, en el caso A, podemos ver que la demanda de calefacción es más de un 50% más elevada y eso se traduce en un consumo de energía. Aquí, aunque ponga energía final, es energía primaria, ¿eh? Mucho más elevado. Si comparamos ya este consumo de energía primaria solo de calefacción, ya estaré cerca de no cumplir el código técnico. Por lo cual, vuelvo otra vez a insistir, es muy importante calcular y no dejar los valores por defecto que nos proponen los programas con el caudal que necesitamos, ¿vale? Y después, también es muy importante seleccionar correctamente un ventilador que nos garantice un consumo más bajo. Todo esto también quiero insistir mucho, ¿eh? Tenemos que elegir el caudal y el ventilador que nos proporcione el caudal mínimo que necesitamos para cumplir las condiciones de salubridad, ¿vale? Y aquí voy a contar una pequeña anécdota en el sentido, pero esto ya es aplicado a lo que es un terciario. En una auditoría a un instituto, pues bueno, pues veíamos que los consumos reales no se correspondían con lo que eran los estudios que se hacían. Ya porque en ningún momento se tuvo en cuenta que los sistemas que teníamos de detención de partículas de CO2 hacían que los ventiladores no se pudiesen parar nunca. Es decir, esto hacía pues que el consumo final real fuese más alto, simplemente por una mala programación, porque no funcionaba con la detección, sino que se le había puesto un caudal mínimo constante y funcionaba tanto las horas de ocupación como de las no ocupación. Entonces, bueno, eso es una pequeña anécdota. Vale, visto esto, yo creo que ya espero y lamento pues el accidente de que me he quedado fuera, ¿vale? De que de la importancia y la manera que tenemos para calcular el caudal correcto y la repercusión que tiene a la hora de cumplir el código técnico, ¿vale? Ahora, en mi última parte, lo que quiero explicar es qué herramientas tenemos nosotros como proyectistas o como encargados pues, de revisar proyectos para verificar los datos y para comparar entre ventiladores. Es decir, porque a veces tenemos que unos nos hablan de unas cosas, otros nos hablan de otros, unos nos dan los valores referenciados de una manera, claro, no. Y para eso tenemos dos reglamentos que son básicos, que son súper importantes. El primero es es el 1253/2014, que es el que establece los criterios para hacer el cálculo que tienen que cumplir todos los ventiladores, ¿vale? Para referenciarnos y para poder comparar entre sí. Entonces, lo que nos dice es que En un momento que volvemos, no sé qué hace con los cascos. A ver si lo... Tenemos el mismo problema otra vez. ¿Me escuchas, César? Si quieres, hacemos una cosa, es decir, para seguir con la jornada. César, ¿me escuchas? Hola, César. vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar, pues ya no son los cascos, uso el No, propio claro, portátil. eso te iba a decir, usa el portátil directamente, que si no tenemos problemas. Disculpar, ¿eh? O sea, qué vergüenza, me sale mal. Alberto, ¿en qué punto nos hemos quedado esta vez? Aquí. Ha ¿Aquí? sido 30 segundos ahora. Ha sido nada, muy cortito. Seguimos. Vale, pues bueno, Nos ha hecho una pregunta, si quieres, César, que así aprovechamos. dime. El link de la hoja de cálculo lo tenemos en algún sitio? Está en lo que es la propia presentación. Esto nos Perfecto. lleva... Hostia, otra vez estoy fuera de la reunión. ¿Me escucháis? Sí, Vale, vale. Bueno, este link nos lleva a esta hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Está aquí. perfecto. Vale. Básicamente aquí, bueno, digo, esto es una hoja que se hizo en su día para poder calcular qué beneficios podían tener los recuperadores. Pero también nos sirve para poder calcular cuál es nuestro caudal, por decir algo, ¿eh? Voy a hacer un caso rápido, ¿eh? Imaginemos que tenemos un familiar que tiene 3 dormitorios, uno es el piso principal, tenemos un comedor
tenemos 2 baños, una cocina, y en este caso pues serían los 120 metros por una altura de 3, ¿vale? Aquí lo que me estará diciendo es, en función de la distribución de espacios, me está aplicando la tabla que sale en lo que es el HS3, salúbrida, y me dice que el aire que tengo que aportar para los espacios secos será este caudal, pero el que he de extraer es este, con lo cual el código técnico me dice que siempre tengo que coger el valor mayor de estos dos espacios. Entonces, este sería el caudal, que en litros segundos serían 33. ¿De acuerdo? Es una manera simple pues, para poder hacer lo que es el cálculo, ¿no? Y bueno, continuamos. Decía, esto nos sirve para poder comparar equipos, ¿vale? Marcas, fabricantes. Tenemos estas dos herramientas, tenemos estos dos reglamentos, ¿no? El primero nos dice en qué condiciones y cómo tenemos que calcular para tener los valores del ventilador, ¿de acuerdo? Caudales, potencia, eficiencia. Y el otro pues nos dice qué información nos tienen que aportar los fabricantes o los distribuidores sobre su equipo. Y todo esto unificado, ¿vale? En el primer caso, pues nos especifican cómo se tiene que calcular y qué valores nos ha de dar de consumo de energía específico, la potencia efectiva para el caudal que ya ha sido dimensionado y qué potencia de entrada específica tiene, ¿vale? Y nos da una escala de referencia como los electrodomésticos, la certificación, donde cualifica en función de este consumo de energía específico, nos dice qué le traes, ¿de acuerdo? Y nos limita la calidad de estos equipos. Es decir, progresivamente va eliminando y va siendo cada vez más restrictivo, ¿no? Entonces, para simplificar un poco, la escala de referencia en la cual los etiquetados de estos equipos se tienen que aplicar es este. Aquí os he puesto la fórmula. ¿Por qué? Porque para explicar por qué el consumo de energía específico es negativo, ¿vale? Porque no queda del todo muy claro. Es una fórmula que nos compara el consumo que tiene el propio ventilador con el aire que está aportando. Y como decía antes, ¿no? Ya a partir del 2018 no se podrán comercializar equipos que tengan un valor de consumo de energía específico inferior a menos 20, es decir, de E para arriba. El F y el G ya no se podrían comercializar. Y todo esto se simplifica muy bien y se explica muy bien en lo que es el etiquetado, ¿vale? Nos tienen que facilitar un etiquetado en el que nos diga quién es el proveedor, es decir, marca del equipo, el modelo del equipo, qué eficiencia energética tiene referenciada a esta tabla, calculada con los criterios de estos dos reglamentos y, sobre todo, el tipo de ventilador, si estamos haciendo uno que sea de flujo simple o de doble flujo, ¿vale? Esto nos ayudará, pues, una vez que ya tengamos calculadas las necesidades de nuestro proyecto, los caudales que vamos a necesitar, la manera que lo vamos a representar, el consumo que queremos obtener, a seleccionar o a poder comparar entre los diferentes productos que ofrecen el mercado. Y con esto y 24.000 disculpas, siento la accidentada reunión y todo lo que ha provocado pues la desconexión. Me sabe fatal. Espero que haya quedado convenientemente claro. Yo voy a estar aquí, pues eso, pues para las consultas que puedan ir saliendo, ¿de acuerdo? Gracias, César, que este sea el problema. O sea, que son cosas que pasan con los cascos. Ya buscaremos unos cascos diferentes. Sin más, damos la palabra a Alfons Marentes, técnico prescriptor de Cataluña Aragón para la empresa Siber, en el cual nos explicará soluciones en ventilación sostenible para optimizar la calidad del aire. Alfons, cuando quieras, 20 minutitos. Buenas tardes, gracias a todos por asistir. Bien, como ya me ha presentado Alberto, pues bueno, me encargo de la prescripción en Siber y en realizar los proyectos para ingenierías y arquitecturas
ventilación. Un segundito que estoy Sí, intentando. esperamos a que la compartas y así le confirmamos que está bien. Sí, la estáis viendo, ¿verdad? Está llegando perfecto, adelante. Gracias, Alfonso. Bien. Bien, dejo mi correo electrónico brevemente, luego lo volveré a poner por si tenéis alguna duda que os pueda ayudar en el futuro. Bien, bueno, voy a comenzar hablando, haciendo muy referencia muy rápida sobre la empresa. Tenemos, Siber es una empresa de sistemas de ventilación, de sistemas completos, en el que realizamos desde las bocas, los conductos, hasta los equipos. Somos la única empresa que fabricamos un equipo de doble flujo en España y se fabrica aquí en las Franquesas del Vallés, en la nave que estáis viendo, que es nuestra sede central. Tenemos otras sedes como el Centro Logístico de Formación, que es en Torrejón de Ardoz de Madrid, y recientemente estamos implicados en realizar pues, equipos para el futuro. ¿Cómo será la ventilación del futuro? ¿Qué necesidades habrá? Pues desde el Innovation Center se está estudiando ya nuevos equipos y nuevos componentes. Bien, empiezo siempre con esta importancia de la necesidad de ventilar o la necesidad de respirar también un aire de calidad. Igual que bebemos un agua embotellada de muy buena calidad, con bajo mineral, bajo residuo seco, perdona, y con mineralización, comemos también o intentamos comer pues lo mejor posible, que es una alimentación que nos llega aproximadamente unos 2 kilos de alimentos al día. Bebemos aproximadamente entre 1 y 1,5 o 2 litros de agua al día. Pues respiramos, señores, hasta 8.600 litros cada 24 horas. Estos son 21.000 respiraciones al día. Por lo tanto, es algo que debemos de considerar de que la calidad del aire que estamos respirando es importante, que sea de la mejor calidad. Y al lado he puesto como una especie de imagen, 2 imágenes de unos filtros recogidos en equipos de ventilación, equipos que han estado trabajando durante 6 meses. A los dos lados vemos filtros que son nuevos, que son limpios, para que veáis el estado inicial. Y en el centro vemos filtros que ya han sido utilizados durante 6 meses y es toda la suciedad, toda la polución que al final pues estamos evitando pues, que entre en nuestra vivienda y así que de manera pues, que entre en nuestro organismo. Bien, haciendo referencia un poco a la normativa que la voy a pasar, he ido quitando alguna diapositiva para no repetirme en referencia a lo que había dicho y explicado muy bien César. El ambiente saludable 24 horas. En el entorno doméstico, tal y como nos deja caer el código técnico, pues nos dice que tenemos que tener una ventilación durante 24 horas y que la vivienda, pues si está controlada con un sistema o controlado con un sistema de doble flujo, que es el más eficiente, saludable y confortable, pues tendremos pues, temperaturas uniformes, un control de la humedad, una calefacción más eficiente, ya que no tenemos pérdidas como un sistema de simple flujo, luego explicaremos un poco más, y un aire más limpio y filtrado, ¿vale? Por lo tanto, pues tendremos pues, estas ventajas de una vivienda más sostenible. Esto sería un poquito el impacto de todos los sistemas de ventilación que tenemos en el mercado. Tenemos de simple flujo y tenemos de doble flujo. Voy a explicar un poquito también los sistemas de ventilación así muy brevemente. Tenemos los sistemas de ventilación de simple flujo y dentro del simple flujo tenemos el equipo autorregulable. Este equipo autorregulable es el mínimo que marca el código técnico, el apartado del HS3, ¿de acuerdo? Que es el que indica que como mínimo tenemos que tener un sistema de ventilación de simple flujo en la que podamos extraer el aire de las zonas húmedas y aportarlo en las zonas secas a través de microventilación o de aireadores. Este sistema tiene una calificación energética aproximadamente de la C. Si queremos seguir mejorando la vivienda, tenemos equipos como sistemas de simple flujo hidrorregulable. Estos sistemas mejoran la calidad del aire y sobre todo lo que mejoraría sería la eficiencia energética del funcionamiento del equipo, ya que son equipos de un caudal variable y que solamente están trabajando según las necesidades o según la humedad relativa que hay en el ambiente. Es decir, si tenemos un equipo que está de hidrorregulable que está trabajando en una cocina o en un baño, al detectar un exceso de humedad, tenemos unas bocas que son hidrorregulables, que tienen como una especie de cinta sensible a la humedad relativa y esta se abrirá para dejar paso, con un diferencial de presión, el equipo lo detectará y regulará para que tenga un caudal más grande. Si queremos continuar mejorando pues, nuestra vivienda, tendríamos, como veis, pues el doble flujo. El doble flujo, además de filtrar todas las partículas y el aire que entra dentro de nuestra vivienda, por lo tanto, ya tendríamos una vivienda que sería
más bien estanca, no tendríamos la necesidad de tener que abrir las viviendas para ventilar. Y además de ello, con el doble flujo tenemos un recuperador de calor. Por lo tanto, tenemos una eficiencia pues, que puede llegar hasta a la A+. Bien, en lo que hemos comentado antes, lo que ha comentado César es de esta tabla del código técnico de la HS3, vemos dónde podemos sacar los caudales de ventilación según las estancias, según los locales secos y los locales húmedos y según la configuración de la vivienda. Obtendremos, pues como veis aquí al lado, pues lo que sería una boca y un aireador que serían los que participan dentro de la instalación. Veríamos una instalación de que tenemos el equipo de ventilación, lo teníamos en el baño secundario, una boca que iría a la cocina, otra boca que iría en el baño y otra en el otro baño. Y lo que vemos es que tenemos un patinillo vertical por la que evacuamos a cubierta, como dice código técnico, el aire viciado. Este equipo, como ya os he comentado antes, aquí vemos la diferencia en esta gráfica, que tenemos un caudal constante, en este caso el autorregulable, que sería la raya de color rojo, que sería un caudal constante, por ejemplo, a 182 metros cúbicos a la hora. Mientras que con un sistema hidrorregulable, que es la de color verde, tendríamos diferentes actuaciones de caudal según la zona horaria. Como veis aquí abajo, pues entre 8, 9 y 10 de la mañana, que nos vamos son las horas que nos estamos preparando para ir a trabajar, pues las necesidades son diferentes que cuando la casa está vacía. Y todo ello hace que tengamos un ahorro energético, como veis a continuación. Aquí os enseño pues cómo son las bocas, que tienen una cinta que de forma mecánica y al tratar la humedad relativa, pues abrirá o cerrará más esta boca, permitiendo más el paso y que haya una diferencial de presión y que el caudal sea variable en los sistemas de simple flujo hidrorregulable. En los sistemas de doble flujo, la gracia de ello es que tenemos en el interior un recuperador de calor. Este recuperador de calor funcionará de forma diferente según la estación del año. En el caso del invierno, si tenemos una temperatura en el interior de la vivienda aproximadamente de 22 grados, esta temperatura, en vez de perderla como haríamos en el simple flujo y extraerla por la cubierta, lo que hacemos es cederla a la temperatura de entrada. Por lo tanto, estamos realizando una recuperación de calor de hasta el 95% y obtendríamos un ahorro, digamos, de que nuestra curva de la calefacción no se desviaría tanto y obtendríamos 20 grados de insuflación después de entrar por el recuperador de calor. En verano pasaría exactamente igual, pero de forma inversa. Y las noches de verano, cuando esa calor la queremos despejar dentro de la vivienda, tenemos unos bypass automáticos, que este bypass, aún así, pasando por los filtros, se saltaría el recuperador y haría que esas noches de verano, ese frescor que tenemos, que pudiera entrar en la casa sin que lo perdamos y extraer toda la calor que tuviéramos en el interior. Esto sería el recuperador de calor, que lo incluyen los equipos de doble flujo. Aquí vemos un ejemplo de nuestro equipo Evo, el equipo que se fabrica aquí en Granollers y que tiene dentro, en su interior, pues el recuperador de calor en la forma central y luego en la parte lateral pues tendría el bypass que dejaría pasar o no el aire por el conducto o bien por el recuperador de calor. Los tipos de instalación, los tipos de equipos que tenemos serían simple flujo, autorregulable, simple flujo hidrorregulable y doble flujo. Pero bien, estos se disponen en instalar en la vivienda de formas diferentes. Tenemos un sistema de instalación en red en árbol, como el que estáis viendo en pantalla. El piso que tenemos aquí está muy bien distribuido, lo que me permite tener todas las zonas secas arriba y todas las zonas húmedas abajo. Por lo tanto, vemos la distribución bastante perfecta de lo que sería con un único conducto y que este conducto va haciendo ramales a las diferentes salas. ¿De acuerdo? Esta es una de las instalaciones más convencionales. Luego también tenemos una red de estrella o pulpo, que sería menos convencional o más moderna, más actual, que después de la salida del doble flujo tendríamos dos cajas de distribución y estas dos cajas de distribución tratarían de llevar cada conducto de sala a sala de forma independiente a cada estancia, es decir, uno para la extracción y uno para la impulsión, e iría uno a la habitación 1, uno a la habitación 2, uno a la habitación 3, etcétera, y así consecutivamente hasta llevarlos uno a uno en cada sala.
Esta sería una nueva forma de instalar y una de las grandes diferencias es que se puede utilizar un conducto que es semirrígido. Recordamos que para las instalaciones de ventilación no utilizamos el conducto flexible, sino que utilizamos un sistema de conducto semirrígido que por mucho que lo podamos ir chafando o podemos darle la vuelta o manipularlo y darle la forma que queramos, el diámetro interior no se va a ver afectado y va a seguir siempre siendo el mismo. Bien, algo que nos hemos avanzado ya hace unos cuantos años es en la metodología BIM en la ventilación. La tecnología BIM lo que realiza es que en todos nuestros estudios los estamos ya realizando en un formato de Revit, un formato de BIM, en la cual pues el esquema del plano del dibujo se ve en 3D, que podemos realizar justificaciones del código técnico, que tenemos una memoria descriptiva del proyecto, que tenemos un estudio económico, que nos acompañamos con un BC3 y que realizamos un cálculo de la pérdida de carga. Bien, quería comentar también que tenemos intercambiadores geotérmicos de aire-tierra, siempre y cuando esto es más bien para sistemas unifamiliares, en la que permite pues, aprovechar todo el calor del subsuelo o frescor y poderlo entrar a través del sistema de ventilación pues, con un pozo canadiense, como lo podéis haber escuchado alguna vez, a través de estar enterrado pues, unos 2 metros de profundidad en la parte interna del al lado del forjado, no por debajo del forjado. Tendríamos un registro en el cual entraría todo el aire limpio y aquí vemos pues, bueno, cómo entraría en el interior del equipo de ventilación, teniendo un bypass por si queremos recogerlo por fachada según lo que nos interese, según las temperaturas. Algo que se ha ampliado sería en el HS6, en el código técnico, sería el garradón. El garradón es el enemigo invisible, en el cual está muy presente en España. Tenemos gran parte de España afectada. El garradón al final procede del uranio, al descomponerse pues, se transforma en un gas, que es el radón, y al estar en contacto con el suelo con nuestra vivienda, pues es muy posible que acabe entrando dentro, tenga una buena dilución, lo respiremos y al final pueda ser uno de los causantes de un cáncer de pulmón. España se divide en dos zonas, zona 1 y zona 2. En la zona 1 simplemente hay que poner una especie de manta que cubriría toda la superficie de la vivienda. Y en la zona 2 habría que, además de poner esta manta que cubriría la superficie, que haría como de capa protectora, habría que realizar una despresurización. Y dicha despresurización se puede hacer de forma natural o se puede hacer de forma mecánica conducida, como lo que estamos viendo en pantalla, que es el sistema que ofrecemos para poder dar una solución a un sistema completo. Ofrecemos diferentes herramientas digitales, formaciones específicas que podéis entrar a través de este link, selección de equipos por si no sabéis qué equipo es, poniendo lo que sería el caudal y la presión y os facilitaríamos cuál sería el equipo más adecuado. Lo mismo exactamente para equipos de garaje. Dimensionados de conductos, también tenemos una herramienta para calcular la dimensión del conducto y una herramienta muy útil que es la valoración económica del sistema, que poniendo las estancias podríamos sacar pues inmediatamente pues un sistema o una valoración muy rápida de lo que sería todo el sistema. Os dejamos algunos casos de éxito, como el 6x6 de Girona, una vivienda plurifamiliar realizada de madera, en la cual tiene sistema de doble flujo de ventilación de Siber. También trabajamos con el IMAP, el Instituto Municipal de la Habitatge de Barcelona, y son viviendas que se han realizado también con sistemas en este caso, de simple flujo. Lilus House es una vivienda pasiva, también se ha realizado con sistema de simple flujo. Promociones ya como AEDAS, que son ya más de plurifamiliar, más comerciales, que también tienen sistemas de ventilación. Y bueno, más viviendas, en este caso del IMSOL, del Cornellà de Llobregat, una vivienda también toda hecha de madera. Bien, como hemos dicho y como ha comentado Alberto, que las preguntas las haremos al final, las reservamos para el final y pues nada, simplemente pues daros las gracias. Y no sé si me he pasado del tiempo. No, la verdad es que te has quedado corto. La verdad es que aún tenemos unos minutitos. Lo digo que vamos a aprovechar que tenemos a Alfonso aquí para hacer alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta, o bien para el chat, perdón, por el chat, o bien directamente levantando la mano. No, yo tengo una. Venga. ¿Cuál es el sistema más habitualmente que se coloca en bloque de viviendas? ¿El sistema te refieres a simple flujo o doble flujo? Eso es. ¿Cuál es un Bien. poco si ahora tuviéramos que hacer un bloque plurifamiliar, que es, no diga que es el estándar, o una vivienda, ¿qué sería un poco la solución que nos recomendaríais vosotros, ¿no?
Bien, bueno, sin duda la que vamos a recomendar siempre es la que tiene mayor eficiencia y por lo tanto será la de doble flujo, ya Sí. que tiene todas las ventajas que hemos comentado anteriormente. Y si tenemos que mirar la realidad de cómo se está construyendo, hablaremos ahora, nos centraremos en Cataluña, porque esto sí que es bastante diferente según la comunidad, pero en Cataluña tenemos un 40-60 y este 40 es el que pertenece más bien al sistema de doble flujo y el 60 el que simboliza el de simple flujo. Teniendo a Madrid que este 40 se reduce a un 20, como ejemplo de que se reduce sistemas de doble flujo, o teniendo, por ejemplo, una Andorra o todo el norte que casi se aproxima al 100% de todas las instalaciones se realizan con doble flujo. Cada vez que se realiza pues, este tipo de valoraciones o justificaciones, pues se está optando más por hacer una instalación en doble flujo. Incluso el IMAP ya estoy realizando proyectos o ya se han realizado proyectos que utilizan pues, un sistema de doble flujo. Aportando también una información que ha comentado César, nosotros también disponemos, voy a poner mi correo electrónico por si queréis luego en el chat enviarme algún correo, alguna solicitud o alguna pregunta que surja posterior. Tenemos algunas guías de Hulk y Cite para poder integrar los datos que da el fabricante y para poder obtener cómo se tiene que insertar estos datos en el Hulk o en el CITE de forma correcta, ya que tenemos los ventiladores de la ventilación y los ventiladores del recuperador, se consideran de forma distinta, entonces hay que ponerlos 2 veces. Entonces es muy importante que esto se tramite bien y tenemos una guía que os la podemos a vuestra disposición para que el que esté interesado la pueda Os hace una pregunta, estudiar. Alfonso. ¿En las instalaciones de doble flujo se pueden plantear control higrométrico con variación de frecuencia en los caudales? En las instalaciones de doble flujo se pueden plantear un control higrométrico. Bien, Higrométrico. yo supongo que un control higrométrico se está comentando, creo que se refiere a sensores de humedad. Que estos sensores de humedad, dependiendo de la humedad que haya, por ejemplo, en un lavabo o en la cocina, pues puedan actuar y poder que el equipo de doble flujo pueda dar un caudal superior a lo que tenemos habitualmente o lo que bien nos dicta la tabla del código técnico del HS3 y poder dar un caudal superior. Tal. Entonces, cuando baja esta humedad, pues volvería de forma automática pues, a volver a los valores iniciales. No sé si he contestado bien la pregunta, pero bueno, si no, pues... Alberto, no te oigo. Que tenía el micro yo quitado. Héctor Sí, Jimeno, que tenía la mano levantada. Si quieres hacer la pregunta, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería Buenas tardes. hacer una pregunta en relación a la rehabilitación y es qué sistemas tenéis vosotros o qué sistemas recomendáis para rehabilitación o reforma de viviendas en edificaciones colectivas, donde los temas de ruido también en cuestión de ventilación pues tienen una parte, juegan un papel importante a mi entender. gracias Héctor por la pregunta. Mira, nosotros en Ciber es muy importante ya que tenemos, según estas partidas del Next Generation que está ofreciendo actualmente la Unión Europea, tenemos una figura que es el agente rehabilitador dentro de la empresa de Ciber, donde vemos específicamente cuáles son las necesidades de cada vivienda. Bien, aparte de esto, nosotros lo que tenemos son sistemas descentralizados de doble flujo, que son aquellos sistemas que perforando la pared se puede poner una solución bastante rápida, ¿vale? Te puedo enviar más información, pero son sistemas que se instalan inmediatos sin necesidad de tocar pues falsos techos. Ahora bien, siempre que vamos a hacer una rehabilitación nos encontramos con el problema principal, que es que el código técnico nos dice que tenemos que salir a cubierta con el aire viciado y nos encontramos de que no hay patinillos verticales. Entonces, pues bueno, pues de alguna manera se están haciendo sistemas más bien colectivos, sistemas más bien híbridos, donde centralizados a través de un shunt, pues damos la ventilación a todas las viviendas. Esto es cómo se está realizando, pero particularmente pues hay sistemas que se rehabilitan y sí que hay la opción a poner una salida vertical, o hay sistemas de que no existen estas salidas verticales y tenemos que buscar una solución un poquito más compleja o más bien comunitaria. Gracias. En todo caso, si tienes alguna duda o alguna opción, pues lo podemos comentar y podemos estudiarla de forma particular esta petición, Héctor. Muchas gracias. Gracias a ti. Perfecto, Alfonso. Pues ahora sí que ya estamos sobre el tiempo. Damos Perfecto. la palabra. Gracias por todo, por la detallada Perfecto. explicación de los sistemas de ventilación. Muchas Damos la gracias. palabra a Albert Yacuna. Eres del tema de Heat Pumps and Air Conditioner Segment Marketing Manager en Baxi.
sobre el tema de la aerotermia como solución para rehabilitación de viviendas. Albert, cuando quieras, los 20 minutos. Sí, bueno, a ver si soy capaz de ajustarme al tiempo. Primero, antes de nada, pues me presento, ya os han comentado un poquito, pero para que nos entendamos todos, ¿no? Yo soy un poco la figura de desarrollo de negocio de aerotermia y aire acondicionado dentro de Baxi, ¿vale? Entonces, dejar que comparta un segundo la pantalla. Vale, Perfecto. ¿veis? Sí, sí, perfecta. Adelante. Vale, genial, adelante. Bien, bueno, la presentación que os voy a hacer en los próximos minutos, pues es la aerotermia como solución para la rehabilitación de viviendas, ¿vale? Pues bueno, ¿cómo nos sirve esta aerotermia? Pues para tener un aire más saludable, confort en la vivienda y sobre todo eficiencia. Yo creo que la aerotermia ya es un producto que ya no sé si se habla de auge o ya está aquí, ¿no? Yo creo que ya todos la conocemos bastante. Pero me gustaría tener la oportunidad que tengo hoy de hablar con vosotros para explicaros algunas particularidades, ¿de acuerdo? Y las necesidades, sobre todo, de hacer trabajar a la aerotermia a baja temperatura y qué ventajas conseguimos con todo ello, ¿de acuerdo? Seguramente luego mis compañeros nos explicarán cosas sobre suelo radiante, he podido ver, así que seguro que veréis que ahí hay muchas sinergias. Primero, quería hablaros un poquito sobre Baxi. Los que no nos conocéis, somos una empresa con más de 100 años de historia, ¿de acuerdo? Venimos de la antigua compañía Roca, que a día de hoy es Roca Sanitarios. Anteriormente había sido Roca Radiadores. Pasamos a formar parte del grupo Baxi, que finalmente acabó siendo el grupo BDR Termea, que es uno de los grupos más importantes a nivel europeo. En cuanto a fabricación de equipos, pues de calderas, de aires acondicionados, fabricamos aerotermia, fabricamos paneles solares, casi os diría que cubrimos toda la gama de productos o generadores de climatización en la vivienda, ¿de acuerdo? Tenemos fábricas en Francia, Alemania, Italia, Holanda, España y China. Más de 6.100 colaboradores alrededor del mundo, esto hablando a nivel de grupo, y vendemos más de 100 países. Entonces, centrándonos más en Baxi España, pues bueno, somos una empresa pues que tiene una planta de producción de paneles solares justamente aquí. Recientemente, esto no lo he incluido, pero hemos adquirido otra empresa que es Itexa. Estamos muy contentos de poder anunciar esto, que además se dedica a la fabricación de aerotermia, ¿de acuerdo? Está localizada en Vilafranca y en Vilanova y la Geltrú. ¿De acuerdo? Y pues bueno, exportamos muchísimos paneles, como podéis ver a día de hoy, formamos a muchísimos instaladores. Y en fin, creo que muchos de vosotros ya nos conocíais de antes. Dicho esto, os quería hablar un poco sobre las ventajas de la aerotermia, ¿vale? Y por qué es no es la solución para todo, porque desde Baxi siempre hemos defendido el que no hay una única solución para todas las viviendas, ¿de acuerdo? Pero sí que es una solución que, como todos sabéis, está muy en auge y es una muy buena solución en la mayoría de ellas, ¿de acuerdo? ¿Por qué la aerotermia es una gran solución? Pues primero, porque es una solución que habréis visto en innumerables ocasiones, es una solución que te da calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con un único equipo, ¿de acuerdo? Es de alta eficiencia. Se dice coloquialmente, pese a que en términos técnicos no es totalmente cierto, pero que tiene un rendimiento de hasta un 400%. Esto es porque consume una parte de electricidad y aporta un kilovatio de electricidad y aporta hasta 4 a la vivienda en forma de energía térmica, ¿de acuerdo? Además, luego veremos, ¿no? por qué digo esto, pero suele aportar un mayor confort. La aerotermia es un equipo que trabaja mejor y ahora os explicaré qué es un poco el porqué de esta presentación. Es un equipo que trabaja mejor a bajas temperaturas, ¿de acuerdo? Al trabajar a bajas temperaturas conseguimos un mayor rendimiento y por lo tanto podemos hacerla trabajar en continuo durante más horas, con lo cual conseguimos un confort mayor en la vivienda y además reduciendo muchísimo pues, la energía, ¿de acuerdo? Que consume. Además, en los que pues bueno, estéis en un día en una rehabilitación y os encontréis en que la vivienda pues tiene una caldera de gasoil, además de ahí eliminaremos el depósito de gasoil que tanto espacio ocupa en el garaje.
y ahorraremos muchísimo espacio, pero además tendremos un aire más saludable, ¿de acuerdo? El gasoil todos sabemos que huele pues, no demasiado bien, desprende olores desagradables, y el hecho de poner aerotermia en muchos casos pues te da esa pues, bueno, ventaja, ¿no? También. Y finalmente, evidentemente, sabemos que es un equipo que es muy eficiente y por lo tanto es sostenible, ¿no? Es un equipo que pues, bueno, reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera en comparación con los sistemas clásicos, ¿no? Como pueden ser la caldera de condensación, calderas tradicionales, calderas de gasoil, y ya no hablar pues, de termos o equipos que simplemente funcionan a nivel de efecto Joule, ¿de acuerdo? Estas son un poco las ventajas. Quería explicaros un concepto que es el COP, que seguramente muchos conocéis, pero quiero resaltarlo, ¿vale? El COP es, como muchos sabéis, es el coeficiente de rendimiento de estos equipos, ¿vale? La aerotermia, muchos sabréis que trabaja, pues tiene un mejor o peor rendimiento en función de dos cosas, principalmente, de la temperatura ambiente o la temperatura exterior en la que se encuentra y la temperatura de impulsión, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando a una impulsión más alta, la bomba de calor o la aerotermia es menos eficiente. Al igual que si hace más frío fuera, la aerotermia también lo es menos. Entonces, ¿qué nos interesa? La temperatura ambiente, la temperatura exterior, no la podemos controlar, ¿de acuerdo? Eso no depende de nosotros, desafortunadamente, pero lo que sí que podemos controlar a la hora de dimensionar una aerotermia es la temperatura a la que impulsamos, ¿de acuerdo? La temperatura a la que hacemos trabajar esta aerotermia. Como veis, aquí os he puesto un pequeño gráfico de nuestras aerotermias, unas de 11 kilovatios, pero ya os digo que pues, los valores, aunque alguna aerotermia en un punto puede ser un poquito mejor o un poquito peor, la tendencia en todas las marcas siempre es así, ¿de acuerdo? Porque es por el principio de funcionamiento de estos equipos. Veréis que tenemos las diferentes líneas del gráfico, ¿de acuerdo? 60, 50, esto serían las temperaturas de impulsión. Y por otro lado, tenemos las temperaturas exteriores, ¿de acuerdo? Como veis, si cogemos pues, a 5 grados exteriores una temperatura de impulsión a 60 grados, ¿de acuerdo? Tendremos un rendimiento, un COP, de un 2, es decir, o 1,8. Es decir, por cada kilovatio que consumimos aportamos 1,8 a la vivienda. ¿Qué pasa si nos vamos a impulsiones de 35, de 40? Como veis, el COP está más cerca de los 4, de los 3, de los 4, es decir, por cada kilovatio que consumimos aportamos hasta 4 en la vivienda. Esto es muy interesante, porque al final todos oímos hablar de la aerotermia, ¿no? Y todos, incluso cada vez es más común instalarla en viviendas nuevas, por supuesto, ¿no? Por el código técnico, pero también en rehabilitaciones, ¿de acuerdo? En algunos casos, ahora lo veremos, en rehabilitación se mantiene el sistema de emisores que ya había instalado, que suele ser un radiador, y en algunos casos pues se rehabilita completamente la vivienda y se aprovecha para poner un suelo radiante o un fan coil, que veremos que son las soluciones que mejor encajan, aunque también se puede mantener el radiador, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando lo hagamos trabajar a la menor temperatura posible, ¿de acuerdo? Ventajas de trabajar a baja temperatura. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Pues aumentamos el rendimiento de la bomba de calor, permite reducir los costes energéticos, esto es importante. Cuanto menor sea la temperatura a la que hacemos trabajar esta bomba de calor, más ahorro va a tener el usuario final, ¿de acuerdo? Que es un tema muy, muy importante. Y además aumentamos el confort, ¿de acuerdo? Pensar que la aerotermia, cuando hablamos de sistemas a baja temperatura, ahora veremos por qué os explico todo esto, porque puede trabajar con suelo radiante, puede trabajar con fan coils o puede trabajar con radiadores. Cuando trabajamos a baja temperatura, especialmente en suelo radiante y en radiadores, conseguimos que sea un sistema que esté consumiendo menos, pero trabajando más horas, ¿de acuerdo? En continuo, ¿de acuerdo? Es como un coche yendo poquito a poco. Entonces, ¿qué conseguimos? Que haya un confort mucho más continuo en la vivienda, ¿de acuerdo? Y pues mejoramos en esa calidad porque ya pasamos de estos sistemas como son las calderas, que estamos muy acostumbrados a llegar a casa, encender la caldera, que se pongan calentísimos los radiadores y luego se pare, y luego se encienda y luego se pare. Con lo cual la temperatura de la vivienda va subiendo y bajando. Aquí lo que nos interesa es una curva mucho más plana, trabajando a temperaturas bajitas, pero que aumente el confort a la vez que reducimos pues, los costes energéticos, ¿de acuerdo? Os he puesto principalmente los tipos de emisores en una rehabilitación, ¿no? Que nos podemos encontrar. Casi os los pongo de mejor encaje a peor, pese a que todos son válidos y son buenos.
En primer lugar tenemos el suelo radiante, ¿de acuerdo? Luego os compartirán, creo que, más información. Es un sistema que funciona a unos 35 grados de impulsión en calefacción y que también se podría utilizar en refrigeración, pese a que tiene algunos problemas, ya que en zonas muy húmedas, en zonas sobre todo costeras, donde la humedad es mucho mayor, si hacemos trabajar en frío, solemos encontrarnos con suelos pues que se acaban condensando y acaban mojados, ¿de acuerdo? Entonces no nos interesa tanto. Pero en calefacción, sin duda, es un sistema ideal para la aerotermia. Hacer trabajar la aerotermia a 35 grados de impulsión en continuo en un sistema que prácticamente tenemos la casa caliente durante todo el día, nos hace, pues, no sé si todos habéis tenido oportunidad de estar en una vivienda, ¿no? Con suelo radiante, pero el confort es muchísimo mayor, no tiene nada que ver y a la vez es muchísimo más eficiente. Luego tendríamos el fan coil, ¿de acuerdo? La ventaja del fan coil es que, pues, en fin, puedes tener un sistema de calefacción y un sistema de refrigeración, ¿de acuerdo? Que funcionen perfectamente. En este caso, los fan coils los hacemos trabajar pues también a una temperatura no tan caliente como hacíamos trabajar a los radiadores. En este caso, el fan coil sí que es un sistema que tiene menos inercia que un suelo radiante y que un radiador. Todos conocemos cómo funciona un fan coil o un aire acondicionado, calienta el aire, lo para y no mantiene esa inercia en la vivienda. Aún así, es un sistema pues, que nos aporta, por otro lado, el tener calefacción y refrigeración, ¿no? Sobre todo en refrigeración es donde es más potente. Y finalmente tenemos los radiadores, ¿de acuerdo? En rehabilitación, cada vez más, lo iremos viendo, nos daremos cuenta en que rehabilitamos la vivienda y que en muchos casos pues, se tendrá que mantener el sistema de calefacción que había anteriormente o el sistema de radiadores que había habitualmente. ¿Es posible trabajar con aerotermia y radiadores? Generalmente sí, especialmente si vamos a hacer una rehabilitación. Pensar que cuando se diseña, antes, cuando se diseñaba una vivienda para trabajar con calderas, es cierto que se diseñaba los radiadores pues para que trabajen a 70 grados. Una aerotermia no trabaja bien a 70 grados, trabaja bien a unos 45, unos 50. ¿Qué pasa? ¿Ya no va a funcionar? No es del todo así, ¿de acuerdo? Porque por un lado las viviendas están muy sobredimensionadas en cuanto a radiadores, ¿de acuerdo? Cuando se calculaba antes se hacía muy a grosso modo y el número de radiadores por la vivienda está normalmente muy sobredimensionado. Y por otro lado, especialmente si se va a hacer una rehabilitación, se cambiarán ventanas, se pondrá mejor aislamiento, se harán cambios que también ayudarán a reducir la demanda energética de esa vivienda. Y por lo tanto, por norma general, esos radiadores nos van a seguir si ponemos una aerotermia sin ningún problema. Entonces, a nivel de sistema de calefacción, sabemos lo que es un radiador, es un sistema pues, de media inercia, pero que aporta muy buen confort a la vivienda. ¿De acuerdo? Nosotros, como Baxi, como empresa, en rehabilitación, tenemos soluciones, pues como os he dicho, somos fabricantes de aerotermia, también de calderas y de paneles, pero a nivel de aerotermia fabricamos equipos de aerotermia, fabricamos emisores y fabricamos pues también termostatos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un concepto que alguno quizá lo habéis escuchado antes, que es el sistema Baxi, ¿de acuerdo? Es un sistema que conseguimos englobar a través de nuestros productos todo en uno y de un modo que lo hace muy sencillo, ¿vale? Para el usuario. Pensar que nosotros proponemos sistemas desde todo tipo, ¿no? Os podéis encontrar que a través de Baxi tendréis aerotermia solo con suelo radiante, aerotermia solo con fan coils, aerotermia con radiadores, pero principalmente aquí os vengo a hablar de dos posibilidades, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una reforma integral de la vivienda, la opción, casi os diría, más eficiente y mejor, en el caso de que queramos aire para refrigerar y calefacción, para calefactar la vivienda, sería poner un suelo radiante, ¿de acuerdo? Para calefacción y poner unos fan coils para hacer frío, ¿de acuerdo? En este caso, nuestro sistema lo integra todo a través de un único termostato, ¿de acuerdo? En algunas instalaciones veréis que pues, los usuarios para el frío tienen un termostato, para calefacción tienen otro termostato y además a veces tienen que controlar la bomba de calor. Esto es un lío patatero para el usuario, ¿no? Entonces nosotros a través de un único control lo que conseguimos es que la bomba de calor cuando está en frío envíe la refrigeración por los fan coils, simplemente el usuario poniendo quiero hacer frío, en cambio cuando queremos hacer calefacción y llega la época de invierno, pues a través del termostato
poniendo quiero más calor, el sistema automáticamente ya envíe a través del suelo radiante, ¿de acuerdo? Esto es un sistema que es muy común, que ofrecemos muy habitualmente y que encaja bien, luego os enseñaré algún caso de éxito, ¿de acuerdo? Este sería una instalación, ¿de acuerdo?, de aerotermia con suelo radiante con estos fan coils. ¿Por qué os digo que esta es una solución que nos agrada mucho a nosotros? Principalmente porque, si os fijáis, os hablaba antes de que la bomba de calor tiene que trabajar a baja temperatura. El suelo radiante es ideal para ello, ¿de acuerdo? Entonces trabajaremos la calefacción con un suelo radiante, porque tendremos unos mejores rendimientos y un mayor confort, y en frío utilizaremos los fan coils, que al fin y al cabo es la mejor solución o la que aporta mejor confort en refrigeración, ¿de acuerdo? En este caso os pongo un esquema, esquemas como este os los podemos hacer llegar si los necesitarais en un proyecto, siempre que nos contactéis a través de Baxi, luego os dejaré algún par de links en nuestra web donde podéis acceder, pero básicamente instalaciones de este tipo, ¿no?, donde tenemos una aerotermia, un depósito de inercia, que es algo necesario para la instalación. Siempre tenemos que asegurar unos litros mínimos de agua en la instalación. Y luego, pues incluso podemos tener dos plantas diferenciadas, ¿no? Hay nuestros equipos, en este caso la V200 puede hasta 3, pero tendríamos, por ejemplo, un termostato en la planta 1 y un termostato en la planta 2, de tal modo que cada uno, pues estás en la planta 1, pones calefacción, iremos por suelo radiante, pones frío, iremos por fan coils, ¿de acuerdo? Pero también, evidentemente, nos encontraremos en rehabilitaciones donde pues, quizá no encaja o la solución no es poner un suelo radiante y un fan coils, no vamos a rehabilitaciones pues tan grandes, sino que es más bien pues mejorar ventanas, aislamientos y demás, pero se quiere mantener, por el motivo que sea, el sistema de emisores que había anteriormente. Pues bueno, que sepáis que nuestros equipos, ¿de acuerdo?, también pueden trabajar, las aerotermias a día de hoy también pueden trabajar con radiadores. Nosotros, un poco volviendo a lo que os he comentado antes, de que las radiadores suelen estar dimensionadas para trabajar a una temperatura mayor, lo que siempre decimos es, si es una rehabilitación más, no suele haber problema, pero si se quiere asegurar en instalaciones donde se van a hacer trabajar una aerotermia con radiadores, siempre se puede hacer una prueba con la caldera que se tiene actualmente, que es ponerla a trabajar a 50 grados. Si el usuario la tiene, la deja y funciona y está confortable, no habrá problema. Quitaremos la caldera, pondremos la bomba de calor y trabajaremos a 50 grados igual. Nada cambiará, ¿de acuerdo? Entonces, si estaba bien con la caldera a 50 grados, lo va a estar también con la aerotermia. También es un sistema que es muy importante cuando trabajamos con radiadores, tener en cuenta que a la hora de diseñar es importante asegurar que la bomba de calor va a trabajar a estos 35, a estos 45, 50 grados. ¿Por qué os digo esto? Como habéis visto, hacer trabajar la bomba de calor a 60 grados, nosotros tenemos bombas de calor que llegan a 65, trabajar a esas temperaturas suele hacer que el COP disminuya mucho. A día de hoy, tal como está la electricidad, todos lo sufrimos, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Siempre es mejor adaptar, y si se hace una rehabilitación más, si se quieren mantener los radiadores, aprovechar, y si es necesario añadir algún radiador más en la vivienda, hacerlo, ¿de acuerdo? Porque no nos interesaría en ningún caso hacer trabajar la bomba de calor con unos rendimientos tan bajos como los que hemos visto antes en pulsiones de 60 grados, ¿de acuerdo? Simplemente os quería compartir algún caso de éxito que hemos tenido, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos en YouTube, si no me equivoco también, pues donde lo podéis ver, rehabilitaciones de una masía, una antigua masía, ¿no? Que al final se acabaron convirtiendo, si no recuerdo mal, en 7 viviendas aparejadas. Esto es en Esclañá, en la Costa Brava. Y al final, un poco lo que hicimos es el sistema este que os comentaba, ¿de acuerdo? A través de nuestro equipo Baxi Solutions, que son un equipo, no sé si lo conoceréis, ahora os dejaré algún dato. Es un equipo que compuesto, pues, equipo prácticamente de ventas, enfocado a la prescripción, ¿de acuerdo? Pues que ayuda a asesorar en proyectos de ingeniería, arquitecturas, etcétera, ¿de acuerdo? Damos mucho soporte ahí. Y luego, a través de nuestra oficina técnica, quienes son los que al final generan este estudio, ¿de acuerdo? Desde Baxi generamos estudios pues, detallados con los esquemas que habéis visto anteriormente, incluso conexionados eléctricos necesarios, todos los componentes, estudio energético de la vivienda, prácticamente lo facilitamos todo, ¿de acuerdo? Entonces, en proyectos como este tipo, nosotros trabajamos desde el inicio, de acuerdo, con arquitecturas, con ingenierías, para estar encima del proyecto, para orientarles en la instalación y finalmente
acabar instalando los equipos. Como veis en este caso, a veces porque cuando se explica, se enseña esquemas o dibujos, no se acaba de ver claro. Pero esto, por ejemplo, es un sistema, ¿de acuerdo? Aquí no sé si lo veréis suficientemente grande, pero tenemos la bomba de calor con el depósito de agua caliente. En este caso, aquí no se aprecia muy bien, pero la vivienda iba toda con suelo radiante y finalmente aquí no lo veréis en muy pequeñito, cuando os pase la presentación lo veréis mejor, unos fan coils para hacer frío, ¿de acuerdo? De tal modo que conseguimos una vivienda, como veis, una masía antigua que seguramente incluso tenía muchas pérdidas iniciales y a través de esta reforma se consiguió hacer trabajar la aerotermia a baja temperatura y se consiguieron unos rendimientos pues muy buenos, ¿de acuerdo? Y finalmente, no sé cómo vamos de tiempo, si no, pues dejaré algunas preguntas si lo creéis oportuno. Informaros pues que también disponemos de muchos servicios, ¿de acuerdo? De cara al profesional, de cara a arquitectos, en este caso ingenieros. El equipo Baxi Solutions que os he explicado, si necesitáis más información, tenemos apartados en Baxi/proyectos, lo podéis encontrar a través de nuestra página baxi.es, el apartado proyectos, o ir a través de este link. Y también pues a través de nuestros sistemas integrales, ¿no? Baxi, dentro de productos, podéis entrar dentro del apartado de sistemas integrales y conoceréis un poquito mejor qué es todo este sistema, este paquete que nosotros ya ofrecemos y que suele ser una solución muy buena, ¿de acuerdo? Porque prácticamente lo damos todo hecho, todo conectado, todo integrado y es una solución que gusta mucho porque al final, siendo sinceros, ir a buscar esto de aquí, esto de allá, y ahora cómo lo encajo todas estas piezas en mi proyecto suele ser más complicado y cuando una empresa pues, te ofrece todo prácticamente de algún modo hecho, pues suele ser una ventaja, ¿no? Además, tenemos, que sepáis, sé que quizá pues no todos estaréis interesados, pero tenemos una herramienta que es el Baxi Wika, ¿de acuerdo? También está en nuestra página web, que os permitiría pues hacer vuestros pequeños estudios, ¿de acuerdo? A través de algunas preguntas que se tienen que contestar y demás, y se te permite hacer tu propio estudio o una primera idea que podríais por los componentes necesarios, si fuera necesario. Y además, como comentaba nuestro compañero, pues también en este caso Baxi dispone de bloques BIM, bloques CAD de todos nuestros generadores, ¿de acuerdo? Y hasta aquí mi presentación, ¿de acuerdo? Gracias a todos. Simplemente espero que os hayáis quedado con la idea esta principal que os queremos transmitir, que la aerotermia es una solución idílica para las reformas, es idílica y casi os diría que es necesaria y que tiene un encaje pues casi perfecto. Y la necesidad siempre de las ventajas a la hora de hacer trabajar esta aerotermia a bajas temperaturas con sistemas de suelo radiante, sobre todo, fan coils también sería posible, y si lo hacemos trabajar con radiadores, pues actuar en consecuencia para que esos radiadores trabajen a la menor temperatura posible y así obtener los mayores rendimientos a la vez que pues, conseguimos un mayor confort por la vivienda. Muchas gracias y no sé si tenéis alguna... Una pregunta tenían aquí. Sí. ¿En la aerotermia son suficientes 180 litros de agua caliente sanitaria? ¿En cuánto tiempo se regenera el agua caliente sanitaria? Mirad, esto depende si es necesario y si es suficiente. Generalmente nosotros tenemos depósitos integrados con nuestras aerotermias de entre 180 y 190. Por norma general suele ser suficiente para una familia típica de España, unas 4 o 5 personas, ¿de acuerdo? El tiempo medio siempre depende de la potencia de la bomba de calor, ¿de acuerdo? Pensar que nosotros tenemos un depósito de 180 litros, pues tanto como para una bomba de calor de 4 kilovatios como para una de 16, ¿de acuerdo? Podemos ofrecer, entonces siempre dependerá de la potencia de la bomba de calor. Norma general puede estar sobre las 3 horas, ¿de acuerdo? Habrá más, habrá menos, depende. También incluso la bomba de calor, aquí puedes ponerla en modo boost, donde entran resistencias eléctricas y demás, pero para que os hagáis una idea, andará por esos tiempos. Y segunda pregunta, ¿estas unidades de aerotermia cumplen con el H4 del código técnico en cuanto supera el 60% de energía renovable o el 70% en casos de acumulación de agua caliente sanitaria, 5.000 litros al día? Sí, todas cumplirían en general, ¿de acuerdo? Al final, tener en cuenta que nosotros, como os he comentado, tenemos una oficina técnica que básicamente, aparte de hacer un proyecto, también se encarga de asegurar y de presupuestar un modelo que siempre cumpla con el código técnico, ¿de acuerdo? Como os he comentado, ahora he hablado de la aerotermia muy en general, pero nosotros al final disponemos de una gama completa
de soluciones, ¿de acuerdo? Entonces siempre nos podemos adaptar, siempre podemos buscar la mejor opción, pero por norma general ya os digo que es algo que se suele instalar mucho en viviendas nuevas y cumplimos sin mayor problema. Paulino Pastor es el director de Axos, ¿vale? Y nos va a hablar sobre la calidad del aire y auditoría del bienestar en certificaciones WELL, BREEAM y LEED. Cuando quieras, Paulino, 20 minutos para ti. Adelante. Muy bien. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Vale, y se ve la presentación, ¿verdad? Sí, muy bien. Estupendo. Muy bien, pues nada, muchas gracias por la invitación y está siendo muy interesante la tarde. Yo voy a hablar de calidad de aire interior, pero desde el punto de vista de las certificaciones, que ahora mismo la verdad es que están teniendo bastante recorrido, no solo en España, sino a nivel mundial. Está habiendo un boom de certificación de edificios en criterios, al fin y al cabo, de sostenibilidad, criterios ESG, que ahora es un poco el concepto de moda, ¿no? Lo de el ESG, Environmental, Social and Governance. Entonces, dentro de este enfoque es en el que se encuadran todo este tipo de certificaciones. La calidad del aire interior ya desde un punto de vista normativo pues se cubre en gran medida con simplemente el cumplimiento del RITE, del Reglamento de Instalaciones Térmicas de la Edificación, tanto en diseño, que nos pide una serie de niveles de ventilación, como hemos visto al principio de la jornada, como de filtración, que también nos da unas exigencias un poquito más elevadas de lo que tradicionalmente se exigía, pero es verdad que las certificaciones sirven para dar un plus, para dar un extra digamos, de sostenibilidad a las edificaciones para aquellos que quieren diferenciarse de alguna manera, ¿no? Entonces, las certificaciones son muy amplias, cubren no solamente aspectos de calidad ambiental, lógicamente, sino otros relacionados con sostenibilidad, con eficiencia energética, con muchísimos aspectos, pero yo en esta presentación pues me voy a centrar nada más que en los aspectos de calidad de aire. Una puntualización de un poco lo que es Axos y lo que es Ambisalud. Yo soy director general de Ambisalud. Dentro de Ambisalud tenemos una marca comercial que es Axos, de la cual el director es Vieito Silva, solamente para que, por puntualizar, ¿no? los roles de cada uno. Bueno, es cierto que me seguís oyendo, ¿verdad? No quiero tener el mismo problema que los demás. Vale, adelante. Seguimos. Si hay algún problema, me avisáis. Yo te aviso, Paulino, no te preocupes. Vale. Muy bien. Bueno, está claro que en los próximos años vamos a tener un crecimiento importante de la población mundial, ¿no? Hablamos del orden, las estimaciones son del orden de 2.000 millones de personas que se va a incrementar la población mundial en los próximos 30 años. Lógicamente, estas personas van a tener que ocupar o que tener sus propias viviendas, lógicamente, y esto va a obligar a un incremento de construcción también brutal, ¿no? Del orden se habla que de aquí al 2060, pues prácticamente se va a construir en todo el mundo, obviamente, algo así como una ciudad de Nueva York cada mes, ¿no? De acuerdo a informaciones de este organismo que ha hecho sus estudios. Es decir, estamos hablando de unos crecimientos de la edificación enormes que, si no lo hacemos de manera sostenible, van a tener un impacto en emisiones de CO2 y consumo de materiales, e impacto también en la salubridad y el confort de los usuarios de estos 230.000 millones de metros cuadrados, que van a tener un impacto brutal, ¿no? sobre una población ya tan elevada, ¿no? Entonces, no nos queda otro remedio que pensar y que actuar de manera sostenible en el campo de la edificación, igual que en todos los demás campos, ¿no? Pero en concreto en el campo de la edificación, porque es uno de los campos que, de hecho, por ejemplo, en emisiones de CO2, es el principal emisor, del orden del 30%. A veces pensamos que son los vehículos en el transporte, pero no, el transporte está en el 20 y tantos, no llega al 30%, y la edificación sí que está en el 30%. Ya no solamente el carbono generado en el uso diario, sino el carbono embebido que tienen todas estas moles
y todas estas instalaciones que construimos, ¿no? Entonces, como digo, es verdad que no nos queda más remedio que pensar que si realmente queremos llegar a un punto de neutralidad climática, pues nuestros edificios tendrán que ser todo esto que ponemos aquí, ¿no? Saludables, eficientes energéticamente, descarbonizados, circulares en los términos de uso y reuso de los materiales que se incorporen, libres de combustibles fósiles, por supuesto, y capaces de acomodarse a los cambios, ya no solamente cambios climáticos, sino incluso también cambios de uso, que va a ser cada vez también más común. El hecho de algo que es muy común en Estados Unidos, que es derribar y volver a construir, esto cada vez se va a ir haciendo menos, ¿no? Y se va a ir intentando aprovechar las estructuras tanto como sea posible. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio, cada una de las fases sea lo más sostenible posible, ¿no? Todas estas certificaciones cubren gran parte de las fases de vida útil del edificio, pero yo me voy a concentrar sobre todo en la parte de mantenimiento y uso, en la parte operativa. Los edificios del futuro, como decimos, no nos queda más remedio que sean equilibrados, en el sentido de que, imaginaros, una forma muy fácil de ahorrar energía es no climatizar, no ventilar, no filtrar. Claro que sí, eso nos ahorraría energía, pero ¿estaríamos ofreciendo una calidad ambiental interior razonable, satisfactoria? No. Si vamos a tener edificios que no consumen energía, pero que nos provocan enfermedades y nos provocan malestar, tampoco estamos cumpliendo los requisitos, ¿no? Entonces, no nos queda más remedio que llegar a este punto de equilibrio entre consumir lo mínimamente imprescindible y asegurar o maximizar la calidad ambiental en interiores para que las personas disfruten de los edificios y no sufran ningún tipo de malestar o enfermedad, ¿no? Como a veces puede ocurrir. Bueno, dentro de las 3 certificaciones que he comentado, que hay más, pero bueno, estas quizás son las más extendidas, WELL es la única o la que está más pensada para la salud y el bienestar de los usuarios. Está muy, muy, muy pensada en ofrecer una serie de características, features, como llaman ellos, que tienes que cumplir, que cubren toda una variedad de aspectos que ahora vamos a ver, ¿no? Está basado en el rendimiento en el sentido de que es una certificación que no es una certificación puramente documental, sino que es una certificación basada en el análisis real. Ahora os lo enseñaré. Y luego es una certificación que se tiene que revisar y, de hecho, todo el proceso se tiene que volver a hacer cada 3 años. No es como LEED o WELL, o BREEAM, que nos otorgan una certificación inicial y luego no es tan exigente el mantenimiento, ¿no? En el caso de WELL hay que recertificarse cada 3 años haciendo el proceso prácticamente de nuevo. ¿Qué aspectos se tienen en consideración? Bueno, pues todo lo que entra dentro de nuestro cuerpo, aire, agua, alimentación, pero incluso también los factores físicos, iluminación, ruido, confort térmico, y luego aspectos más casi de tipo, bueno, por una parte, aspectos de tipo fisiológico, como movimiento, pues cuestiones de tipo favorecer deporte y cosas de este tipo en el propio edificio, los materiales e incluso aspectos psicológicos o de motivación que pueden ser algo que ayude a la comunidad y demás, ¿no? Entonces, es un enfoque muy, muy integral para hacer que el edificio ayude tanto a la salud y el confort de los usuarios de dentro, como incluso a nivel comunitario que tenga algún efecto positivo en el entorno, ¿no? Porque se entiende que eso también ayuda a los usuarios, ¿no? Motiva de alguna forma el saber que tu edificio está haciendo algo por la comunidad en la que se encuentra. Entonces, los 4 aspectos que son los más relacionados con la calidad ambiental son la iluminación, el confort térmico, el confort acústico y el aire, ¿no? Todos estos tienen impacto sobre diversas características de los usuarios, de las personas,
del tipo rendimiento cognitivo, productividad, mejora del absentismo o disminución del absentismo. En el tema de iluminación, por ejemplo, se tienen en cuenta los ritmos circadianos, qué tipología de iluminación vamos a tener a lo largo del día para acomodarse a el ritmo circadiano de las personas. En fin, hay aspectos muy sofisticados y muy interesantes que ayudan mucho a la salud y el bienestar. El proceso de certificación, bueno, lo primero hay que decir que es una certificación que se otorga a través de un organismo norteamericano, el International Wellbeing Institute. La gestión de la certificación corre a través del Green Building, que es el mismo que hace las certificaciones de WELL. Y el proceso es algo de este tipo, ¿no? Pues se hace una solicitud inicial, tiene que haber aunque pone aquí es opcional, en la inmensa mayoría de los casos es prácticamente necesario tener una persona que conozca muy bien el proceso, un WELL-AP, un profesional acreditado, que va a ser el que va a ayudar al propietario, al titular del edificio, a preparar toda la documentación. Axos no participamos en este proceso, nosotros somos apoyo al WELL-AP. Ahora explicamos dónde entramos nosotros. Luego, normalmente hay un revisor de toda la documentación que da el OK, dice que esta documentación está correcta, y en ese momento es cuando ya entra la parte de revisión física del edificio. Una entidad que se llama el Well Performance Testing Organization, que es lo que es Axos, que estamos acreditados por el instituto que otorga las certificaciones, para hacer los ensayos. Estos ensayos que ahora voy a explicar con un poquito más de detalle. Son ensayos de aire, de iluminación, de ruido, etc. Cuando estos ensayos dan conforme, entonces se consigue el certificado. Si no, es preciso corregir los problemas y volver a analizar. Ensayos que son de este tipo, ¿no? Se llama la Performance Verification, el proceso, y consiste en medir calidad de aire, es decir, compuestos orgánicos volátiles, formaldehído, partículas de diferentes tamaños, óxidos de nitrógeno, ozono y monóxido. Todos los típicos parámetros que pueden encontrarse en un ambiente interior, algunos porque vienen del exterior y otros porque se generan por la propia dinámica, los propios materiales, el uso del edificio y demás. Se tienen que medir todos estos parámetros y se comparan con unos criterios, unos límites máximos que fija la propia organización. El agua, se han de tomar muestras de agua para ver la potabilidad. Se hacen lecturas directas y lecturas de laboratorio. Sobre todo, como digo, desde el punto de vista de potabilidad, se hacen una enorme cantidad de ensayos, de decenas de parámetros variados. Los ensayos de iluminación, pues se hacen los ensayos convencionales de luxes en planos de trabajo y también se analiza la luz melanópica, que esta es la que está relacionada con los ritmos circadianos, que tiene en cuenta la estructura frecuencial digamos, el rango de radiación, en qué rangos nos movemos. De hecho, ese rango, hay algunas iluminaciones muy sofisticadas que incluso lo van variando a lo largo del día para acomodarse a ese ritmo circadiano. Y luego el confort térmico, que aquí lo que vamos a analizar es temperatura de bulbo seco, temperatura radiante, humedad relativa. Esto está basado en la ISO 7730, básicamente. Es necesario también identificar la actividad metabólica, es decir, el grado de movimiento de las personas, que va a generar más o menos calor interno, el grado de vestimenta y la velocidad del aire. Con todo esto y con la norma 7730 o el ASRAE 55, cualquiera de los dos, determinamos el porcentaje de insatisfechos. Y este tiene que estar dentro de unos rangos también determinados. Y luego el confort acústico. Vamos a analizar niveles de ruido, niveles de privacidad, es decir, transmisión entre paramentos y tiempo de reverberación, por ver un poco el impacto de los materiales también en el confort acústico, que como sabéis, la reverberación fuera de unos ciertos límites pues también genera un cierto disconfort. Esto se puede hacer hay ya diferentes metodologías de certificación WELL
Hay una metodología WELL que se basa exclusivamente en mediciones puntuales. Nuestro equipo va al edificio y hace todas las mediciones que hemos comentado, pero esto también se puede complementar en otras certificaciones con monitorizaciones en continuo. Entonces, aquí lo que se hace es colocar unos sensores por el edificio en diferentes puntos. También la propia norma te dice el número de puntos que se conectan pues, de diferentes maneras a través de un... Esto ya se puede hacer de muchas maneras, esto no está normalizado, pero bueno, nosotros lo hacemos mandando la información a una plataforma que luego distribuye los datos bien a pantallas, bien a los móviles, al ordenador del personal de mantenimiento, etcétera, ¿no? Incluso se puede integrar con el BMS para que cuando las lecturas están fuera de rango se actúe directamente incrementando ventilaciones o haciendo el trabajo que se deba hacer para volver a corregir el posible problema. Algunos ejemplos de edificios WELL. Aquí podéis ver Actiu o los centros de AXA se han certificado, algunos edificios de GMP. En fin, hay, como digo, hay mucha actividad y hay muchos proyectos en cartera que se están poniendo en marcha y que estamos juntamente con los WELL APs de diferentes entidades, pues nosotros estamos colaborando para que se consigan las certificaciones. Otra de las certificaciones que comentaba es la LEED, la certificación LEED, que esta tiene un apartado, porque es anterior, es muy anterior a WELL, y tiene un apartado asociado también a calidad ambiental en interiores, pero mucho más limitado que el WELL, porque obviamente este es un enfoque mucho más ambicioso, que tiene en cuenta los aspectos más de sostenibilidad medioambiental, digamos. No entra en ningún aspecto social ni de governance, pero sí la sostenibilidad medioambiental del edificio. Lo otorga el Green Building Council de Estados Unidos, que es el mismo que gestiona WELL, pero no lo otorga el Green Building Council, sino que es el International WELL Building Institute el que lo gestiona, digamos, ¿eh? Aunque el Green Building tiene una participación también importante. Esta, como os decía, aquí se tienen en cuenta muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es los temas de energía, que esto entronca de alguna manera con la idea que comentaba al principio de que al final es muy importante que veamos todos estos procesos desde un punto de vista amplio, que veamos la foto completa y que entendamos que todo tiene que ir equilibrado. Por eso es importante, en LEED pues hay una serie de créditos que tienen mucho que ver con energía, con otros aspectos, y al final lo que se está haciendo en muchos casos es certificar los dos tipos de certificaciones, LEED y WELL, que son muy complementarios, ¿no? En ese sentido. Algunos ejemplos de edificios LEED, de temas energéticos, en los que hemos participado nosotros, por ejemplo, aquí veis, Tetris, Leche Pascual, Banco España, etc. Y esta certificación LEED, como os decía, también tiene un apartado importante asociado a la calidad de aire interior. No tanto como WELL, pero también. Entonces, por ejemplo, hay algunos créditos como el implantar un programa de gestión de la calidad ambiental en interiores. Esto es un tema muy interesante porque ya lo que te permite es tener una dinámica de control continuo, más de tipo documental que otra cosa, pero es interesante porque te pide que gestiones muy bien las posibles quejas, que gestiones unos programas de mantenimiento muy exhaustivos, en fin, te pide una serie de ítems que aportan muchísimo valor a la hora de controlar la calidad del aire dentro de los edificios. Otro de los prerequisitos relacionado con la calidad del aire, pero que es puramente mecánico, digamos, es determinar los caudales de ventilación para asegurarnos que se cumple bien el ASRA estándar 62.1 o también en España pues se usa también el cumplimiento de RITE, también es válido. También hay otro crédito que está asociado al control de la calidad del aire en el proceso de construcción. Porque, claro, la construcción en sí es muy contaminante. Entonces, se ha de controlar para evitar que cuando el edificio se pone en marcha no se mantengan o no se hayan contaminado
diversos aspectos dentro de la propia instalación. Por eso también es muy interesante el hacer este proceso durante la construcción o en un proceso de renovación, pues tenerlo también en consideración, ¿no? Protección de los equipos, no hacer determinadas operaciones en el interior, en fin, hay toda una serie de requisitos que nos permiten hacer una construcción limpia, entre comillas, ¿no? Desde el punto de vista de calidad del aire. Aquí vemos algunos ejemplos de LEED en los que hemos participado haciendo mediciones de calidad ambiental, tanto en construcción como para obtener el crédito final, el IBIM u otros. Y la última de las certificaciones que quería comentar es BREEAM. Esta, en realidad, BREEAM lo desarrolló el Building Research Establishment en el Reino Unido y en realidad es la primera certificación ambiental que se puso en marcha, digamos. Lo que pasa que luego ha sido superada por LEED. LEED al final es una entidad, está patrocinada por una entidad norteamericana y bueno, pues su mercado es mucho más amplio y digamos que le ha ganado de alguna forma algunos puntos, aunque BREEAM está siendo también una certificación muy utilizada a nivel mundial. Al final cada una está orientándose a un mercado. A lo mejor LEED está más en el entorno de oficinas y demás. BREEAM pues, ha tenido mucho peso en centros comerciales y en vivienda. Y de hecho el número de supera en número a LEED, ¿no? Aunque quizá en notoriedad están un poco a la par. Entonces, en BREEAM lo que se pide... Sí, perdón. Sí, estoy acabando. Sí. En BREEAM lo que se pide pues es, por ejemplo, en calidad de aire interior, cumplimiento de la norma 13779 y control de formaldehído y de compuestos orgánicos volátiles. Nos pide también un plan de prevención de la calidad del aire interior, que es algo parecido a IBIM, no tan sofisticado, no utiliza esa metodología, pero bueno, va un poco en esa misma línea, más sencillo, pero en esa línea. Luego, temas de confort térmico y calidad de agua, pero enfocado al control de Legionela. Cada una se enfoca un poco en una línea. Algunos ejemplos de edificios BREEAM, dragados, etc. Y nada más o menos lo tenía ajustado. Esta es un poco la presentación y cualquier cosa que necesitéis, pues a vuestra disposición. Aquí os pongo mis datos de contacto por si necesitáis o los de mi compañero Vieito, cualquiera de los dos, a vuestra disposición. Gracias, Paulino. Recuerdos a Vieito que somos... Muy bien. En otra época. Creo que Judith, hemos recuperado a Judith. No sé si estás por aquí, Judith. ¿Escucháis? Ahora sí, perfecto. Gracias, Judith, que te habíamos perdido y te hemos recuperado. Venga, creo que lo he arreglado. Voy a compartir pantalla. Sí, por favor. No ver la cámara por no fastidiar los datos. Venga, creo que me había quedado aquí con el tema perfecto. Adelante. con el tema del confort térmico. Entonces, lo que os comentaba relacionado con la calidad de aire, el confort térmico, está muy relacionado en cómo percibimos el calor del cuerpo humano. Entonces, no sé hasta dónde me habéis escuchado, pero lo que es importante de un suelo radiante es lo primero, que evita corrientes de aire, que el calor es radiante y no por aire, con lo cual es mucho más confortable. Se disminuye la asimetría de temperaturas, cosa que sucede con los sistemas por convección, por aire o con los radiadores, y se minimiza la diferencia de temperatura entre pies y cabeza, porque trabajamos a unas temperaturas mucho más cercanas a la temperatura ambiente, creando menores corrientes de aire y creo, no sé si lo habíais escuchado esto o creo que aquí ya se ha cortado, como ha comentado el compañero Albert, la función de un suelo radiante junto con una bomba de calor siempre va a ser mucho más eficiente, primeramente porque trabajamos a menor temperatura, pero también porque la aerotermia trabaja a una mayor eficiencia. Eso nos queda en un menor gasto de energía para calefactar pues, una vivienda. Los elementos de un suelo radiante son los que veis en pantalla: colectores, panel, mortero, pavimento, diseño y trazado. En relación a la calidad de aire, lo único que querría comentar es que nuestros paneles de suelo radiante
aunque no son elementos que quedan vistos en la obra, sí que son elementos que forman parte del aislamiento de la vivienda y por ello tenemos los certificados de compuestos orgánicos volátiles conforme estamos dentro de los parámetros que, por ejemplo, certificamos como WELL, que acaban de comentar, o como LEED o como BREEAM, nos piden. Entonces, ellos en estos certificados, en la calidad del aire, miran el tema de los compuestos orgánicos volátiles, pues en pinturas, temas que quedan en el acabado, pero también en elementos como el aislamiento. En cuanto a los paneles, lo que a nosotros nos diferencia es que nosotros tenemos tanto el panel de tetones como este panel que es de autofijación. Es un panel que lo que hace es que la tubería se fija con velcro al panel y eso lo que permite es una rápida instalación y ayuda muchísimo al instalador a poder realizar los circuitos, la tubería, más a medida de lo que necesita la vivienda. Esto se explica mejor con una imagen. Esta sería la imagen. Este panel tiene muy poquito desperdicio y deja que el instalador pueda ajustar los circuitos a donde le es necesario. Pero fijaros en esto. Esto es una foto de la salida del colector. Cuando se sale de un colector de suelo radiante, todas las tuberías van muy juntas. Cuando se utiliza panel de tetones u otros tipos de paneles, pues aquí lo que se hacen son apaños. En cambio, con el panel de velcro, lo que nos permite es pegar cada tubería exactamente donde lo necesitamos. Así de este modo queda todo bien dispuesto. Las distancias aquí son más pequeñas de lo normal, pero porque no queda otra, o sea, al final tenemos una salida de colector y el espacio es el que es, pero luego ya el panel te permite ir distribuyendo a las distancias habituales de 10 o de 15 centímetros. Normalmente los sistemas que hemos visto anteriormente se colocan en obra nueva, contar que son entre 7 y 10 centímetros lo que necesitamos para un suelo radiante. En cambio, si no tenemos esa altura disponible, lo que podemos ir es a soluciones de reforma. La solución de reforma que veis en pantalla se llama Minitec, está pensada para ir pegada encima del pavimento existente. Es un panel de tetones perforado de 1 centímetro con un tubo de 9,9 milímetros. Ventajas, pues que en 2 centímetros tengo panel, mortero y tubo, que eso no se puede con otro sistema. Entonces, esa es la gran ventaja y que está pensado para ir instalado sin tocar, sin repicar ni quitar el pavimento existente. Desventajas o cosas a considerar, la tubería es muy fina, con lo cual lo que nos obliga es a hacer más circuitos en una misma vivienda. Entonces, hay que tener en cuenta que si utilizamos este sistema, vamos a tener que poner algunas salidas más de colector, unos colectores más grandes que con otro sistema. El tema económico, que a veces lo preguntan, no es tanto por el panel en sí, que tenga digamos, el panel pues tiene un precio un poquito incrementado respecto al panel de obra nueva, pero sobre todo el mortero. Estos sistemas se tienen que utilizar siempre con mortero autonivelante. ¿Por qué? Lo que le estamos quitando al sistema para que sea de bajo perfil es el aislamiento. Entonces, si yo quiero calentar hacia la losa de mortero y no tener pérdidas al forjado, lo que necesito es poner un mortero que sea muy conductivo. Entonces, eso solo lo consigo con morteros autonivelantes. Pero en este sistema, conseguir tan poquito espesor de mortero, solo lo conseguimos con un mortero de Weber que levanta 1 centímetro. Y este mortero necesita poquita altura y necesita trabajar con este sistema porque se cuela dentro de los tetones y el propio panel arma el mortero. Entonces, esa es la consideración que deberíamos tener. Si tenemos un poquito más de altura disponible, lo que ya nos podemos ir es a un sistema de autofijación como el de velcro, pero sin aislamiento. Es un sistema que es una plancha de 3 milímetros y el tubo es el mismo. Con lo cual, ventaja, tenemos la misma cantidad de circuitos que en un sistema de obra nueva. Más o menos con tubo de 16 es un circuito por cada 15 metros cuadrados. Con tubo de 9,9 sería un circuito por cada 5 o 6 metros cuadrados. Este sistema, igual que el anterior, al ser de reforma y no tener aislamiento, tiene que ir con morteros autonivelantes. Pero aquí ya no tienen que ser morteros de tan bajito perfil, sino que ya pues cualquier mortero autonivelante nos podría ser compatible con este sistema. En total pues lo habitual es que levante unos 4 o 5 centímetros, lo que sería panel, tubo y mortero.
En cuanto al control, es importante para que la temperatura esté bien controlada y todos los elementos de confort térmico que he comentado al principio estén bien calibrados, nosotros apostamos al 100% por el control. Recomendamos termostatos en todas las estancias y recomendamos que se pongan sistemas de control adecuados a lo que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Lo mínimo siempre va a ser poner una centralita, que la veis aquí en pantalla de color blanco. Es una centralita que permita el control de todos los cabezales electrotérmicos en función de los termostatos con un algoritmo que llamamos autoequilibrado. ¿Qué hacemos? Nosotros no equilibramos hidráulicamente, sino que confiamos en que la regulación conoce las inercias, va aprendiendo de las inercias y se anticipa a eso abriendo más o menos tiempo los cabezales para corregir esas inercias. Esas centralitas siempre se van a poner en el colector junto con los termostatos. Eso sería lo mínimo que tendríamos. A partir de aquí, si por ejemplo tenemos una instalación con sistemas de domótica, tenemos pasarelas KNX y tenemos pasarela Modbus. Si lo que el usuario quiere es una aplicación móvil, lo que trabajamos son con sistemas que tienen la posibilidad de ir conectados con aplicación móvil, añadiendo este elemento, voy a coger el puntero, este elemento que se ve aquí, que le llamamos R208, que nos permite meter toda la información del sistema a la nube y con una aplicación móvil que se descarga al usuario se puede controlar mucho mejor. Los sistemas pueden ser cableados. En este caso, los termostatos van con un cable que son 4 hilos apantallados 2 a 2 y pueden ir en serie, o inalámbricos. Lo que sí que os recomendaría es, cuando estamos la regulación a mayores de aplicación móvil y tal, es si lo quiere el cliente y si queremos mejorar la eficiencia del sistema. Pero cuando estamos trabajando con instalaciones en refrigeración es imprescindible ir a máximos de regulación, porque necesitamos, pues a través de los controles que tenemos de la aplicación móvil, el poder controlar si tenemos un deshumidificador que complementa el sistema de suelo radiante para permitir que el mismo trabaje pues, a la menor temperatura posible. O incluso si tenemos un sistema combinado de fan coils y suelo radiante, nosotros podemos controlar el paro marcha de los fan coils a través de estos módulos relés que son inalámbricos, y lo que haríamos es, el sistema da prioridad al suelo radiante, pero si vemos que con el suelo radiante no llegamos a dar las temperaturas de consigna necesarias, es cuando arrancaríamos los fan coils. Y siempre, evidentemente, con un control de seguridad sobre la humedad relativa. Un poquito para que veáis la instalación, pues que tiene programaciones horarias, tiene perfiles EcoComfort, todo el tema de las alarmas y todo el complemento de control de voz a través de Alexa o de Google Home. Y ya para acabar, comentaros que todos los productos de Uponor, nosotros, al ser una empresa de matriz finlandesa, el tema de sostenibilidad está muy en el núcleo de la empresa. Entonces, el lema un poco de la sostenibilidad que tenemos es esto, el Rethinking Water for Future Generations. Lo que es la empresa, en los países nórdicos ya hace tiempo que piden el tema de los EPDs y que está mucho más integrado en la sociedad y en la licitación pública el exigir unos mínimos en cuanto a sostenibilidad. Entonces, todo eso, simplemente que sepáis que nosotros llevamos desde 2016 con una estrategia de sostenibilidad. Entre las acciones que se han ido tomando desde entonces hasta ahora, pues incluye el que hemos ido aumentando nuestra gama de productos con declaraciones medioambientales. También que reciclamos el desperdicio de materia prima de todas nuestras fábricas y vamos incorporando líneas de producto que tienen material reciclado. Por ejemplo, Uponor como grupo tiene estas tuberías de obra civil que tienen un 90% de material reciclado. Pero aquí en España también tenemos tanto el panel de suelo radiante, el que os he comentado que tiene el ensayo de compuestos orgánicos volátiles, incorpora un 10% de material reciclado, y tenemos una tubería que incorpora, reduce hasta en un 90% su huella de carbono, porque lo que hacemos es, a través de un análisis de balance de masas, nosotros incorporamos material de origen biológico y no fósil en la fabricación de nuestros plásticos. Entonces, eso lo repercutimos en una línea de tubería que os permitiría, si tenéis proyectos que vais a certificar con LEED y con BREEAM, pues tener unos materiales que por un lado tienen las DAPs, lo cual ya os va a dar
puntuaciones por tener las DAPs específicas del material, los ensayos de compuestos orgánicos volátiles. Tenemos también los ensayos acústicos, porque sabéis que el panel lo que hace es un aislamiento térmico, pero también acústico. Entonces, por ejemplo, Ambriam nos da más puntuación si sobrepasamos la normativa local, pues, que sería el código técnico, en cuanto a los decibelios en ruido de impacto y en ruido aéreo que pueda amortiguar nuestro panel. Ese certificado también contáis con ello. Y pues el panel y la tubería que contienen material reciclado. Entonces podríais tener un sistema completo con toda una serie de certificados de sostenibilidad que os ayuden en todos los sellos sostenibles pues, que veis en pantalla: LEED, BREEAM, Verde, WELL, etc. Y dicho esto, os queda aquí mi contacto. No sé si en el chat hay alguna pregunta o vamos ahora a tener una ronda. Espero que se haya mantenido bien la conexión. Sí, se ha mantenido bien la conexión, o sea que perfecto. Y gracias por la detallada explicación. La verdad es que está muy interesante la relación con el resto de empresas. No sé si hay alguna pregunta en el chat o directamente, ahora creo que es mucho más interesante que el que tenga una pregunta, pues si quiere hacerla directamente por vía micro. Abrimos los micros y hacemos las preguntas y así damos un poco de tiempo porque hemos ido bastante bien de tiempo a pesar de las diferentes dificultades de sonido. Hemos acabado bastante bien en hora, ¿no? De la jornada de la calidad del aire, de salud y confort y eficiencia energética. No sé si dejamos alguna pregunta. Sí, Marta Martí. Adelante, Marta. Hola, Marta. Sí. Hola, buenas. Hola, buenas. Adelante, por favor. Mira, yo quería preguntar a Alberto de Baxi y también a Judith el tema de cuando utilizamos el suelo radiante y refrescante, para el tema, si tienen en cuenta los deshumidificadores para el control de la humedad. Si ellos disponen. Si queréis, bueno, nosotros, ya contestará ahora Alberto, supongo. Nosotros desde Uponor no tenemos deshumidificadores, no somos fabricantes de deshumidificadores. Lo único que tenemos, como he comentado, es que nuestro control sí que integra la parte de cómo controlar un deshumidificador a través de unos relés inalámbricos que se conectan al deshumidificador. Pero no los fabricamos, os podemos recomendar marcas con las que hemos trabajado y tenemos experiencia, pero no los fabricamos nosotros. Por nuestro lado, bueno, en nuestro caso, en el tema relativo a humedades en suelo radiante, lo que tenemos pues, son unas sondas, ¿no? De acuerdo, que lo que permiten es controlar la temperatura a la que impulsa la bomba de calor, ¿no? Pues para evitar ese detector de humedad a la hora de impulsar refrigeración a través del circuito, pues no impulsar a una temperatura a la que se empiece a condensar el suelo. Esto es un poco la solución que ofrecemos nosotros, ¿de acuerdo? De este modo, pues evitamos encontrar pues, estas humedades en el suelo, pese a que esto en muchos casos hace que pues, no podamos refrigerar todo lo que querríamos en la vivienda. Perfecto. Teníamos una pregunta que he visto del Audino Javier que ha tenido que salir. Dice, tiene una consulta, si se realiza una extracción para el radón, ¿esto genera a su vez más radón debido a la misma? ¿Hay datos medidos de reducción de radón en interiores? Y luego complementaba la pregunta diciendo, por otro lado, si el radón se expulsa a cubierta y pesa más que el aire, entonces ¿volvería a caer al terreno y no funciona bien el sistema? Bueno, me doy por aludido yo en esta pregunta, Perfecto. ya que he hablado del garradón. No sé si se ve. Bueno, lo que sí que comentamos es que el garradón, cuando se diluye, es en espacios cerrados. Por lo tanto, el garradón lo tenemos en el suelo de cualquier bosque, de cualquier calle, de cualquier superficie, y este no se diluye de una forma, no se diluye directamente, por lo tanto, no pasa a ser respirado. Entonces, lo que estamos haciendo es evacuar ese garradón que tenemos en la parte baja de lo que sería nuestra superficie de la vivienda para que no penetre y vaya hacia el interior de la vivienda. Entonces, una vez superado esto, nosotros recogemos ese garradón y lo llevamos a cubierta de una manera para que no vuelva
un punto más, lo más separado, lo más lejano de lo que sería la parte de donde se vive, ¿no? Perfecto, gracias. Una pregunta para Paulino. ¿Este tipo de certificaciones es para empresas, entidades públicas? Sí. Bueno, para todo tipo de propietario de edificio. Puede ser empresa pública o privada, da igual. El simple, o sea, el hecho es que un propietario de un inmueble decide certificar y se pone en contacto con estas organizaciones y lleva a cabo el proceso. No hay limitación en ese sentido. Perfecto. No sé si tenemos alguna pregunta más. Estamos en el límite de las 7 de la tarde, que es un poco lo que habíamos previsto, que eran las 2 horas, con un poco de preguntas. Aquí una pregunta. ¿Extracción de garradón? ¿Sirve una aeroaspirador para la extracción? Sí, no entiendo cuando se dice un aeroaspirador. Sí. Supongo que es... Si no, que nos lo aclaren. Sí, a ver, lo que se utiliza es... nosotros tenemos un equipo especializado, que es el AXR, que es un especializado para gases radioactivos. Entonces, siempre y cuando pues, de este equipo que me comenta pues, sea específico para la extracción de un garradón, que es un gas radioactivo, pues no habría ningún problema. Aeroaspirator. Sí. Alberto, te comento sobre el radón. Nosotros hacemos mucha medición del radón también con el tema de WELL. Yo supongo que esta referencia que hacía al aeroaspirador es estos típicos que se mueven con el viento, ¿no? Que giran y generan una aspiración. Lo que pasa que por lo que se hace en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, ellos incluso recomiendan poner un medidor de presión diferencial, con lo cual este sistema no sería adecuado porque no te garantiza una caída de presión o un incremento de presión constante, digamos. Para eso necesitas una ventilación mecánica. Perfecto, bueno, gracias por la aclaración. No sé si hay alguna pregunta más. Aprovechemos que tenemos aquí a los 5 ponentes para el tema de la salud, de la calidad del aire, el confort y la eficiencia energética. Si no hay más preguntas, tal como comentaba antes, en la página web de Bioeconomic estarán todas las presentaciones, donde yo antes son una referencia al tema de la tabla de César, ¿vale? Ahí estarán. Y también desde la Escuela Serie y Colegio de Arquitectos colgaremos también en la presentación en YouTube. Antes haremos una serie de arreglos para quitar algunos trozos que hay que quitar y pondremos las carátulas. Solamente creo que en unos días estará colgado. Sin más, si no hay ninguna pregunta más, por nuestra parte, pues dar las gracias a todos los ponentes. Dar gracias a César, a Fons, a Albert, a Judith y a Paulino por las intervenciones, a Sebastián Parera por el organizador de la jornada como bioeconómico. Y muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la siguiente. Gracias por todo. Un saludo, hasta luego. Un saludo, muchas gracias. Un saludo. Que vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Todos.